Durante la semana que recién está terminando, expidió un fallo el Consejo de Estado por el cual resolvió una demanda administrativa que presentó el obispo del departamento de Arauca en el año 1999 por los daños que sufrió su iglesia, la casa cural y un colegio en Puerto Rondón. El obispo, pues obviamente solicitaba una indemnización porque había una falla del Estado frente al accionar de las FARC, quienes destruyeron estos locales mediante el uso de cilindros bomba. Lo interesante de este fallo es que además de condenar a la nación al pago de unas indemnizaciones, también habla que los policías o la policía genera un riesgo cuando está en medio de la población. Entonces, recomienda el fallo que todas las estaciones de policía o todos estos, sí, los cuarteles, aquí se refiere directamente a la policía, deben salir. Precisamente, las FARC también propusieron que los cuarteles militares o que se desmilitarizara mejor las zonas donde se está produciendo la coca. ¿Tú qué opinas sobre este fallo? Realmente son hechos totalmente inaceptables teniendo en cuenta la naturaleza civil de la Policía Nacional en Colombia, que por circunstancias de la confrontación, de las emboscadas que han sufrido por parte de los grupos armados, la policía se ha visto obligada a tener un equipamiento superior más allá de un bolillo, de unas esposas y de un revólver, que pues es lo que usualmente tienen las policías. Sin embargo, no pierde su naturaleza de cuerpo civil. La policía cumple muchas funciones, no solamente responder inmediatamente los ataques terroristas en los municipios de Colombia mientras llega el apoyo militar, sino también tiene funciones muy importantes, lo de lidiar con borrachos, la de garantizar la seguridad en las ferias y fiestas, que es muy popular en todos los municipios de Colombia, los toros, las alboradas, todas aquellas cuestiones que hacen parte de nuestra propia cultura e idiosincrasia. La policía también tiene programas sociales, la policía comunitaria tiene una interlocución muy fuerte con la población, con la ciudadanía. La policía de infancia y adolescencia también ejerce funciones de capacitación, prevención de consumo de drogas, de empleo de tiempo libre. Los GEOs de la policía y de las Fuerzas Armadas en general cumplen una función de interlocución. Son las policías, es el policía el primer contacto de un ciudadano y muchas veces el único contacto con el Estado. Acá los ministros en la ciudad los podremos ver de vez en cuando, o sea, no será tan lejano, pero en pueblos lejanos, indómitos de la geografía nacional, es la policía el único contacto con el Estado. Ahora retirar esto fuera del casco urbano pues realmente es muy complicado, porque la policía no puede perder, el Estado no se puede caguanizar con esto. O sea, los magistrados deben tener en cuenta esto, que es que eso riñe contra el derecho internacional humanitario, que los daños colaterales, y le hallan el juego a las FARC, le hallan la razón, diciendo de que cuando mueren civiles es por daños colaterales, por dispositivos extensores, que el flanco de esas agresiones siempre era el cuerpo armado y que pues cayeron civiles, pero que su intención, que lo hicieron de buena fe. Eso de ninguna manera se puede permitir. Estos gringos europeos, comisionados de derechos humanos que tanto daño le han hecho a Colombia, de las Naciones Unidas, como Anders Kompass y otras personas que no me vienen a la memoria en estos momentos, manifestaban esa teoría que Jan Egeland. Exactamente, él era el que decía que debían sacar totalmente la policía y solamente dejarlos en las veredas y en el campo, pero no tenían que tener ningún contacto para no utilizar esas funciones de esquirolaje. Entonces este es un tema que va a dar para muchos programas, pero la policía no se puede sacar de un casco urbano. En ninguna parte del mundo ocurre eso, y bueno, hay que ver en otras ocasiones qué fue primero,
si la estación de policía fue primero y después se pobló, o si primero se implementó lo uno o lo otro. En cualquiera de los dos casos, la policía es un cuerpo esencial y necesario para que el Estado cumpla sus funciones. En Radio Red, de RCN La Radio. Realidades, porque usted merece saber la verdad. En Realidades, una pausa y ya regresamos. Regresamos a Realidades, porque usted merece saber la verdad. Hagas lo que hagas, estés donde estés, con Salud para toda la vida Bolívar, siempre vamos a estar pendientes de ti y tu familia. Otro producto de Seguros Bolívar, tranquilidad para ti y tu familia. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. El número al que está llamando no responde. Por favor, deje su mensaje después del tono. Buenas, doña María Eugenia. Es que era para avisarle que ayer cuando salieron por la mañana de vacaciones y cerraron la casa con llave, yo me quedé adentro. Gracias. En estos momentos su dinero puede estar en el lugar equivocado. Tráigalo, Banco da Vivienda. Aquí lo tiene todo. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. En Realidades, traemos las fuentes directas para analizar los temas de actualidad más importantes de Colombia y el mundo. Este es el invitado de la semana. Nos acompaña en el estudio el doctor Fernando Vargas Kemba. Él es el presidente del Comité Nacional de Víctimas de la Guerrilla, VIDA. Es una organización que lleva muchísimos años trabajando en este tema de la defensa de los colombianos que han sido víctimas del terrorismo, víctimas de la guerrilla. Le damos un saludo muy cordial, doctor Fernando Vargas. ¿Cómo está usted hoy? Doctor Carlos Sierra, muchas gracias por esta invitación y un saludo para todos los integrantes de esta mesa de pensamiento que me parece muy importante para Colombia. Muchas gracias por esta invitación. Nos encontramos bien luchando por lo que siempre hemos luchado, por la justicia para las víctimas de la guerrilla en Colombia. Sí, señor. Bueno, usted nos acompañó hace algunas semanas para discutir aquí para nuestros oyentes en estos micrófonos sobre el tema de Petro y de la alcaldía de Bogotá, que ha venido evolucionando recientemente. Yo quisiera que usted nos dé, por favor, su opinión sobre esa evolución que ha tenido este caso. Doctor Carlos, la verdad, pues yo no sé si ha evolucionado o ha involucionado. El asunto es que está en una indecisión jurídica que las cortes y los tribunales no saben ni siquiera cómo resolver dentro del marco del Estado de Derecho. Yo pienso que más que lo que esté en juego no la alcaldía de Petro, ni la buena imagen del procurador, lo que de verdad está en juego, y los colombianos no se han dado cuenta, es el mismo Estado de Derecho. Claro. Petro le ha hecho más daño a Colombia desde la alcaldía que lo que le hizo de guerrillero. Petro desde la alcaldía ha generado la desestabilización institucional más importante que yo recuerde en los últimos años después del 8.000. Sí, hay unos fallos recientes que parece que desconocen las actuaciones del procurador o las desestiman en favor precisamente de la permanencia de Petro en la alcaldía. ¿Qué opinión le merece a usted eso? Es totalmente absurdo que los tribunales, que se supone que son doctos los magistrados en estas materias, no hayan acumulado las tutelas. Es absolutamente absurdo que hayan decidido mirar tutela por tutela. Es que esto no se soluciona así. Aquí es absolutamente claro, o sea, están discutiendo sobre si el procurador tenía o no la facultad de destituir a Petro. Y últimamente les dio a los tutelantes de reclamar dizque el derecho a elegir. Y entonces, si se destituye a Petro, se viola el derecho a la elección popular, política, un derecho político. Pues lo mismo pudieron haber alegado los uribistas. O sea, nos tocaría, de acuerdo a eso. La Corte no les permitió la reelección del presidente Uribe. Sí, pero además en ese caso, lo que se sugiere es que nos tocaría es aguantarnos a cualquier persona que se elija y que no resulte apta, o digamos, no lo pongamos en esos términos, pongámoslos en términos más bien de habilidad para manejar su cargo, y nos tocaría aguantarlo. Si no tiene la habilidad necesaria, no importa, como fue elegido, pues no tiene el procurador la posibilidad de sancionarlo. Eso de por sí, como usted dice, es ridículo. Pero además hay otro tema, y es que usted, que es abogado y experto en el manejo de todas estas situaciones, explíquenos por favor cómo es que la tutela
que precisamente fue aceptada, lo que está es diciendo que no se puede destituir al alcalde Petro cuando todavía no se había ejecutoriado la destitución. ¿Cómo es eso? ¿Cómo funciona ese tema en la justicia colombiana? No, es que eso es lo que no funciona en la justicia colombiana. O sea, hay un prevaricato impresionante, primero del magistrado que acepta la tutela. Fíjense ustedes que es una tutela puesta no por Petro ni por sus abogados, porque Petro puede alegar todo lo que quiera, menos que no ha tenido derecho a la defensa. Y las que Petro tiene los colectivos más grandes de Colombia a su servicio. Tiene el colectivo de abogados José Alvear Restrepo trabajando para él, tiene el aparato CODES trabajando para él, tiene las más grandes ONGs de abogados de Colombia con lobby internacional trabajando para él. ¿Cuánto vale eso? No sé cuánto valga ni cómo lo esté pagando, pero los tiene a su servicio. De manera que viene un extraño, un tercero, a poner una tutela reclamando los derechos de Petro en agencia oficiosa. Vergonzoso. Qué cosa tan absurda que el magistrado le haya aceptado una agencia oficiosa sin demostrar que Petro hubiera estado impedido para ejercer su propia defensa, y peor aún, cuando todo el país sabe que Petro tiene abogados trabajando en su propia defensa. Bueno, ¿y cómo ve usted lo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Es que fíjese que por donde usted se metió a hacer el análisis, va uno como por un caminito que ya es muy recorrido y muy conocido en la justicia colombiana, ¿no? Las situaciones, las denuncias judiciales que pasan a través de colectivos y de ahí pasan a esas instancias internacionales en donde está la Comisión Interamericana, que ya sabemos pues cuál es su tendencia. Eso no es, digamos, nuevamente ver el camino que hemos visto recorrer tanto aquí en la justicia colombiana. Sí, se está corriendo el riesgo de que la Comisión Interamericana ordene suspender el cumplimiento de la institución de Petro, la ejecución de la orden del procurador, aduciendo lo que ellos quieran. Ellos pueden decir que se violan los derechos humanos, que se violó el derecho al ejercicio político de la actividad de Petro, que se violó. Es decir, la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene una tendencia que todos la conocemos, que es de izquierda. De manera que si la Corte está interesada, como yo creo que lo está, en ayudar a desestabilizar el orden institucional colombiano y a generar una anarquía jurídica, que es lo que está pasando en Colombia, una anarquía total judicial. Es el momento de hacer. Es el momento preciso cuando lo van a hacer, de paralizar al procurador, y de paso, si es posible, hacer algún comentario así sesgado en el sentido de que el procurador ha violado derechos humanos, sería perfecto para el historial del procurador, pues. Doctor Fernando, sobre ese mismo punto, en cuanto al sistema interamericano, usted que ha llevado casos ante el sistema interamericano, nos gustaría que nos ilustrara un poco acerca de la fuerza vinculante de las medidas cautelares que eventualmente llegaran a salir a favor de Petro. El procurador dice que pues sostiene que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos puede solicitar, mas no ordenar, que ya eso es a discreción del Estado si las cumple o no en vista de que es una solicitud. Dicen que según el sistema interamericano, quien puede ordenar con fuerza vinculante obligatoria es la Corte Interamericana, instancia en la que todavía no se ha llegado el caso Petro, ¿no? Sin embargo, acá hay una tradición como de obediencia, de sumisión por el arte de la diplomacia, que para quedar bien, que Colombia acata los fallos, las solicitudes, las observaciones y demás, donde no se conocen casos en los cuales el Estado colombiano no haya procedido a ejecutar, a implementar las medidas que la Comisión haya solicitado. Tal vez esto ocurrió en México con un caso bastante semejante al de Petro por derechos políticos, pero era por un ciudadano que no lo dejaban inscribirse para ser candidato. En ese momento el Estado federal no aceptó implementar estas medidas cautelares y se fue a la Corte, y la Corte sencillamente no le halló la razón a la Comisión. ¿Es obligatorio finalmente o el gobierno tiene esa potestad? Aclarémosle un poco a estos oyentes, y si conoce de pronto algún caso acá en Colombia donde el Estado colombiano no haya implementado esa solicitud de medidas cautelares. Estamos ante una constitucionalidad convencional. Es lo nuevo en constitucionalismo. Entonces, están diciendo que el derecho constitucional
o la constitucionalidad nuestra se conjuga en tanto y se cumplan los convenios internacionales firmados por Colombia. De manera que bajo esa observación pues están diciendo que la Corte puede decir y ordenar cosas para cumplirse en Colombia. La Comisión Interamericana. Uh-huh. Pero por el otro lado tenemos que lo que hay que cumplir son las convenciones, no lo que diga circunstancialmente la Comisión. Hay que recordar que la Comisión Interamericana no es una comisión de abogados, no es una comisión judicial. Es política, es totalmente hay un representante política, de cada país. De manera que lo que ellos fallan no pueden fallar en asuntos jurídicos, jurídicos. Es una ya la instancia judicial es la Corte, pero en tanto la comisión no está conformada por abogados, porque no es requisito ser abogado para ser miembro de la comisión. Correcto. De manera que la Convención, el Pacto de San José de Costa Rica, que es el que tiene que ceñirse la Comisión Interamericana, no ordena por ninguna manera lo que han pretendido el nuevo constitucionalismo imponer. Lo que dice la Comisión Interamericana, el Pacto de San José de Costa Rica, es que lo que esté consagrado en la Convención debe acoplarse a las normas internas de los países firmantes del pacto. Eso es todo. Pero es una orden de procedimiento de que el país tiene que procesar internamente, de acuerdo a su procedimiento legislativo, acoplar la Convención Interamericana a las normas internas. Y Colombia la tiene completamente acoplada. Correcto. Aquí no hay una norma que riña contra la Convención Interamericana. De manera que lo que hay es mucha viveza del colectivo petrista, y para lograr un fallo en la Comisión Interamericana que es político y no jurídico. Correcto. Algo sobre ese particular, ve usted que, bueno, en Colombia la guardiana de la Constitución es la Corte Constitucional en virtud de la Carta del 91. En caso de una medida cautelar que saliera a favor de Petro y que el gobierno colombiano la implementara, el Estado colombiano en cabeza del presidente de la República, la Corte Constitucional podría hacer algo teniendo en cuenta que fue la misma Corte Constitucional en fallo de tutela interpuesto por Piedad Córdoba, donde se le negaron las pretensiones para restituirle sus derechos políticos. Estamos hablando de hace 3 meses, de octubre pasado, donde la Corte Constitucional dejó en firme la competencia del procurador para investigar y colocar a sujetos disciplinables de elección popular bajo su competencia, bajo la sombrilla del procurador, y quedó en firme ya en el escenario local de Colombia. La Corte Piedad Córdoba no puede hacer absolutamente nada excepto esperar el fallo, la acción de nulidad y restablecimiento del derecho en el Consejo de Estado. Habría un contrapeso por parte de la Corte Constitucional para defender su reciente jurisprudencia si llegara a chocar con la medida cautelar. Yo pienso que la Corte Constitucional en este caso de Petro va a fallar políticamente. Indudablemente que esa revisión de las tutelas van a llegar a la Corte. En algún momento va a llegar alguna tutela de esta revisión de la Corte, y seguramente la Corte la va a jalar, porque la Corte no se va a pasar históricamente sin pronunciarse sobre el debate. Y lo más seguro es que la Corte se va a pronunciar borrando con los codos lo que hizo con las manos en el caso de Piedad Córdoba, porque lo que sí que es evidente es que Petro es un elemento importantísimo para el proceso revolucionario colombiano, más que Piedad Córdoba. De manera que en el asunto de Petro yo sí creo que la Corte puede fallar en contra del procurador. Ese es el eterno problema de Colombia, que las decisiones judiciales se toman en gran cantidad de casos desde el punto de vista político y no jurídico. ¿Para qué vamos a recordar? Ahora viene, dependiendo de porque es que fíjate que hay una contradicción. Por ejemplo, Rafael Barrios, que es uno de los abogados de Petro, que es del colectivo de abogados, él dice que la Corte está equivocada y debe rectificar, refiriéndose al caso de Piedad Córdoba. Pero la Corte no se equivocó cuando tumbó las decisiones del Consejo Superior de la Judicatura, donde le quitó la investidura de magistrado al magistrado Armenta. Ahí sí no se equivoca. Y yo creo que el Consejo Superior de la Judicatura sí está obrando en pleno derecho cuando a este señor le quitó su investidura.
Sí, hay que tener en cuenta algo que es importante, mis queridos doctores, y es que el presidente de la Corte Constitucional que asumió hace poco y que va a dirimir seguramente esta revisión de este fallo de tutela es el magistrado Vargas Silva, el que hizo el salvamento de voto en el caso de Piedad Córdoba. Así es que ya saben para dónde va esa decisión pues del presidente de la Corte Constitucional. O sea, claro, ahí yo pienso que esa tutela se falla políticamente. Claro, bueno, es uno de los casos más interesantes, complicados que se está viviendo hoy en el país desde el punto de vista político y jurídico, al cual le vamos a seguir haciendo un seguimiento y lo seguiremos comentando para nuestros oyentes. Le agradecemos muchísimo su presencia, como siempre, aquí en Realidades, doctor Fernando Vargas, y por supuesto esperamos que nos acompañe en la medida en la que el caso siga avanzando para seguir contando con su importante concepto. Muchas gracias. Doctor Carlos, muy amable, y doctores, muchas gracias. Lo de Petro, para terminar, permítame 10 segundos. Lo de Petro, el ejemplo de Petro corrobora que todo delincuente al que se le cura con impunidad sus crímenes y se le perdonen sus crímenes, queda convencido que el Estado tiene que perdonarle todos sus crímenes de por vida. Hay que recordar que el tema por el cual fue destituido Petro, además de muchísimas pruebas, entre otras cosas las que comentaba María Isabel Rueda hace poco, de un memorando que le envía el actual gerente del acueducto diciéndole, mire, esto no haga esto, que no se puede, porque no está preparado el acueducto, porque, bueno, le hace una serie de consideraciones para que no haga eso. Entonces no puede decirse que no estuviera advertido de lo que iba a pasar. ¿Y qué tal las advertencias del Contralor? Claro, y la superintendencia, en fin, tuvo advertencias suficientes, la misma de Dora. Pero además, después de que hace eso, importa unos camiones usados, cosa que no se puede hacer en Colombia, pero bueno, resolvió la DIAN darle la posibilidad de que los trajera como importación temporal. Yo quisiera saber si ya se fueron, porque deben irse, ¿no? Lo que se trae como importación temporal tiene que reexportarse, es una obligación. Eso se lo van a cambiar por chatarización, estoy seguro, porque pues nadie está con ganas de pelear por eso. Pero nadie sabe bien con quién se hizo ese contrato. ¿Cómo fue ese contrato, esos camiones basura que trajeron de Estados Unidos, chatarra, que además vinieron completos, como decía yo, con la basura de una vez adentro? ¿Ustedes sabían? Traían de una vez la basura. Y después, como esos camiones, pues obviamente no iban a durar sino unas pocas semanas antes de morir, porque por algo los iban a chatarizar en Estados Unidos, compró unos nuevos. ¿Dónde está la licitación? ¿Dónde está la licitación de los nuevos? Que además tampoco funcionan. Está la mitad más varada, les están quitando piezas, porque aparentemente no hay repuestos, para desbarar unos con piezas que le canibalizan, se llama esa figura, a los otros. ¿Y dónde está esa licitación? Doctor Miguel, la Contraloría denunció hace unos días que Petro ejecutó el presupuesto de lo que lleva gobernando en el 17% por licitación y el resto a dedo. A dedo, por eso. Entonces, ¿y quiénes se la ganaron y cómo fue esa cosa? Eso es muy sospechoso. Esos camiones no funcionan, los compró mal comprados, no son las especificaciones necesarias. ¿Qué pasó ahí? Eso es una cosa que hace responsable a quien ejecuta el gasto, que es el señor Petro. Es decir, sobre el señor Petro usted puede seguir y seguir y seguir, y el procurador, si quiere, puede, pues si no le quitan la autoridad al procurador, que será un cambio constitucional en Colombia, así por las vías de las tutelas, un cambio constitucional, eliminar la procuraduría, prácticamente, pues ¿para qué sirve si no puede disciplinar a nadie? Eso puede seguir y seguir, y hay otras N alcaldadas, por eso sí es una alcaldada, como la del POT. El POT lo sacó por decreto, y eso no se podía sacar por decreto una vez, además de antidemocrático, una vez que el Consejo lo había negado. Entonces, eso es otra falla disciplinaria gravísima. ¿Cómo es que se pasa, como dicen las señoras, por la faja al legislativo de la ciudad, que es el Consejo Municipal? Se lo pasó por la faja. Ahora hay un limbo en materia de construcción, de vivienda y de edificaciones. Todo el mundo sabe que ese es un
POT, que no tiene razón de ser, que es ilegal en su forma como se hizo. Entonces la gente no sabe si meterse en una construcción con el POT de Petro o esperar a ver cuándo se cae, porque es que se va a caer, no hay mucha duda. Otros aprovechando que el POT de Petro es favorable para algunos, en algunos casos, metiendo licencias como un tiro para que le salga. Bueno, el caos en la ciudad. Es que ha sido un personaje caótico, pero es que los comunistas son así. Recordemos, la Unión Soviética no se desbarató porque no tuviera una buena policía secreta, porque no tuviera suficientes tanques y aviones. No, se cayó porque no eran capaces de administrar nada. Los comunistas son ideológicamente muy sólidos, digámoslo así, tienen una ideología muy sólida, pero no es una ideología que sirva para administrar. Pero acuérdese, es el caso de Venezuela. Acuérdese que Petro tiene también su mermelada. En eso radica todo el apoyo que tiene Petro. De la prensa, claro, es tiene que hay que ver. Tiene una mermelada grande también. Siéntese usted a ver un noticiero de televisión y cuente cuántos, así parezcan inocuos, cuántos comerciales hay del gobierno nacional y cuántos hay del alcalde de Bogotá, y son muchos. Muchos. Usted dice, no, pues sí, están convocando a los colegios, están convocando a no sé qué. No, eso se llama mermelada, porque eso nunca se había visto. Es corrupción total eso. Y la corrupción de nuestros colegas de la prensa es una cosa que es muy triste de ver. Eso es triste ver cómo la prensa se allana a lo que quiera el que tiene el billete. Pero así es. La administración va a terminar en celebración indebida de contratos y un gran detrimento patrimonial de la ciudad. Una prensa prostituida, una prensa que se pone al mejor postor. Sí, eso es así. O a su conveniencia de negocios, porque muchos dueños de periódicos y demás, empresas de televisión tienen otros negocios, entonces no quieren pelear con nadie. Hay que ver la campana neumática, como dice Fernando Londoño, que le tienen al uribismo. Hay que ver, no sale nada que no sea en contra. Que unos muchachitos en Tunja abucharon al presidente Uribe, pues la Juco, ¿cuántas tiene muchachos en todas partes para abuchar a Uribe? Ahí están las fotos con Petro, el líder de ese abucheo. Entonces, eso pues muestra que la prensa está atragantada de mermelada. Con Renta Mensual Bolívar, a tu familia no le va a faltar nada. Un plan donde además de ahorrar, usted asegura el futuro de su familia mes a mes. Renta Mensual Bolívar, otro producto de Seguros Bolívar. Tranquilidad para ti y tu familia. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Oiga, hermano, ¿usted dónde me trajo? ¿Cuánto llevamos aquí parados y vea una mujer por cada 10 hombres? Ay, hermano, la cosa no es tan complicada. Usted tiene que verse internacional. ¿Internacional? Sí, hable como argentino. ¿Como argentino? Uy, no, hermano. Mire, ahí viene una. Hágale. Hola, ¿cómo estás? Yo soy Faco y estoy aquí de vacaciones. ¿Y vos cómo estás, viste? No te puedo creer, sos argentino también. ¿De qué provincia sos? En estos momentos su dinero puede estar en el lugar equivocado. Tráigalo a Davivienda. Aquí lo tiene todo. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Bueno, señoras y señores, llegamos al momento final de Realidad. Esperamos que el programa haya sido de su total agrado. Agradecerles de verdad que nos hayan acompañado a todos ustedes, a las diferentes ciudades que se conectan con nosotros. A esta hora un abrazo muy, pero muy grande y muy especial. El próximo domingo, temas, invitados, análisis, reflexión con nuestros profesionales de Verdad Colombia. Feliz semana para todos. En 8 días, nuevamente Realidades, con el análisis crítico de nuestros profesionales. Síganos en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, @Verdad Colombia, y en el ciberespacio a través de www.verdadcolombia.org. Realidades, un programa de la Federación Verdad Colombia, porque usted merece saber la verdad.